Muy buenos días, mis amores. Buenos días, hijitos. El día de hoy vamos a trabajar el curso de personal social, mis pequeños. Muy bien. Hoy vamos a hacer un tema muy interesante, ¿ya? Porque vamos a hablar sobre los primeros pobladores del Perú. ¿Quiénes fueron los primeros hombres que llegaron a nuestro Perú? ¿Cómo vivían? ¿De qué se alimentaban? ¿Verdad? Muy bien. ¿Y cómo era la forma de vida que ellos llevaban? Para ello necesito que prestes muchísima atención ya para el siguiente video, ¿verdad? Le saluda su profesora Cintia Montañez del Colegio Ingenieros UNI. Muy bien. Antes de eso, a ver, ¿cómo llegaron los primeros pobladores del Perú? Ah, ya, ¿se acuerda que ayer hablábamos sobre la teoría asiática de Alex? ¿Verdad? Muy bien, ¿qué nos decía? Que los hombres habían llegado desde Asia y habían pasado por el estrecho de Bering para que puedan llegar a América, ¿verdad? Ellos seguían los pasos de los animales, ¿verdad? Como los querían cazar, entonces sin darse cuenta, ya ellos llegaron hasta América, ¿verdad? Siguiendo a su casa de mamut, llegaron a pasar, ¿no? Y llegar hasta América. Esto surgió aproximadamente hace 20.000 años, ¿verdad? Algunos piensan que pudieron entrar desde Chile o desde Argentina o también entraron por los Andes, que es por la sierra, hijitos. Muy bien, mis amores. Ustedes saben que la Tierra ha surgido muchos cambios, ¿verdad? Asimismo, también el hombre ha surgido muchas transformaciones, muchos cambios, muchos avances. Ahora se dan cuenta, miren, ¿ve? Cómo hemos evolucionado, ¿verdad? Antiguamente, según varios estudios, nosotros éramos unos casi monos, ¿verdad? Australopithecus, ¿verdad? Teníamos casi la forma, ¿verdad? De los monos. Pero a medida del tiempo hemos ido evolucionando y hoy en día, ¿no? Somos la origen del Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Ya podemos caminar de una forma más erguida, más parada. Ya no caminamos, ¿no? Con una todo doblados, ¿verdad? Ahora caminamos erguidamente, ¿verdad? Y también nos podemos comunicar. Muy bien, pero también vamos a conocer ahora, a ver, qué sucedió ya en la época, ya, qué sucedió en el periodo lítico. A ver, en el periodo lítico vamos a ver al hombre como cazador y como recolector, ¿no? Aquí vamos a ver a los nómades. ¿Quiénes eran los nómades? Los nómades van a ser los individuos o grupos humanos que se desplazaban de un lugar al otro. Es decir, ¿verdad? Los nómades eran los primeros hombres que habitaban, pero ellos no se quedaban en un solo lugar, sino que iban a distintos lugares buscando sus alimentos, ¿ya? Buscando cómo alimentarse, cómo se movilizaban, ¿verdad? Se movilizaban, ¿no? Siguiendo varias rutas donde ellos veían que había animales como el mamut, ¿verdad? Entonces, cuando ellos veían a un mamut, ¿verdad? Lo cazaban, ¿no? Y se quedaban hasta que se acababa el alimento. Se acababa el alimento y seguían a otro lugar buscando otro tipo de animal para que se puedan alimentar, ¿verdad? Y así sucesivamente iban por muchos lugares, ¿ya? ¿Dónde vivían estos nómades? Estos nómades vivían en cuevas, ¿verdad? En cuevas donde ellos se podían esconder, ¿no? De feroces animales que los podían atacar, se los podían comer, ¿verdad? También se llamaban que eran recolectores, ¿no? Porque ellos comían de algunas plantas de los campos, ¿verdad? Así como ustedes lo observan en la imagen, ¿verdad? Ahí están viendo, habitan en cuevas, muy bien. Miren, también estaban agrupados en bandas, ¿ya? No estas bandas que hoy en día vemos, ¿ah? Estas bandas que son de delincuentes, no, ellos se agrupaban en bandas, eran un grupo de personas,
¿verdad? Que todos se trasladaban de un lugar al otro, ¿verdad? También se le llamaban nómadas, ¿no? Y también hacían instrumentos, creaban sus instrumentos hechos de piedra para que puedan cazar a estos animales grandes, ¿ya? También aquí surge lo que son las pinturas rupestres, ¿verdad? Hacían gráficos, ¿no? De la forma de vida que llevaban en las piedras. A eso le llamábamos las pinturas rupestres, que hoy en día también lo podemos observar en los monumentos, ¿ya? Muy bien, tal como lo ven ustedes en la imagen, los hombres nómadas eran recolectores, ¿verdad? Ellos se subían a los árboles y podían obtener los frutos. O también, ¿no? Iban a lugares en donde había bastante vegetación, ¿no? Para que ellos puedan tener cómo alimentarse. También eran cazadores, ¿verdad? Elaboraban sus propias herramientas para que puedan cazar a los ganados, ¿no? Cazar a los animales grandes, ¿ya? También eran pescadores, ¿verdad? Porque iban al río o iban al mar, ¿no? Y con las herramientas que elaboraban cazaban a los peces, ¿verdad? Y las mujeres se dedicaban a cocinar, ¿verdad? Prendían una fogata y en la fogata ponían a asar a todos los animales. Y asimismo, les daba les daba a todas las personas, a todas sus familias para que se puedan alimentar. Muy bien, ahora vamos a conocer a cuáles son los principales hombres nómadas que llegaron a nuestro Perú. Vamos a tener aquí al primer hombre del antiguo Perú llamado el hombre Pacaicasa. ¿Ya? ¿Cómo se llama el primer hombre, del antiguo Perú? El hombre de Pacaicasa. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene? Tiene 18.000 años antes de Cristo aproximadamente y fue estudiado por Richard McNeish a fines de la década del 1960, ¿ya? A ver, ¿cómo eran las características del hombre de Pacaicasa? ¿Cómo vivían? Ellos vivían recolectando frutos, ya, también de raíces silvestres, y también vivían de la caza, de caza de los animales salvajes, ¿no? Aquí encontraron a grandes animales, ¿verdad? Que surgieron en esos tiempos. Ya esto sucedió en Ayacucho, ¿no? Según las investigaciones de Richard Neis. ¿Cómo eran las viviendas del hombre de Paicaycasa? ¿No? A ver, los hombres de Pacaicasa eran nómades, ¿no? Nómades porque se trasladaban de un lugar al otro en búsqueda de los alimentos. Ellos vivían en las cuevas, ¿no? Una de las cuevas es Piquimachay. Entonces, a ellos les servía esa cueva como un refugio, ¿ya? Un refugio mediante el frío, de las lluvias, ¿ya? O también servían como un almacén o un santuario, ¿verdad? ¿Cuáles eran los instrumentos que el hombre de Pacaicasa utilizaba para poder cazar? ¿Ya? Ellos elaboraban sus propias herramientas a base de piedra, ¿verdad? Muy bien, entonces ellos elaboraron unos tipos de chancadores, martillos de piedra, una punta lanceolada, para que puedan cazar a sus presas. Muy bien. ¿Ustedes sabían? A ver, aquí, en esta época, el hombre Pacaicasa, ¿ya? Tiene la misma antigüedad de un animal que es muy antiguo, que ahora ya no lo vemos porque ya se ha extinguido, ¿verdad? Pero tiene la misma antigüedad del megaterio. ¿Verdad? ¿Cómo eran los megaterios? Eran unos animales grandes, como por ejemplo los mamut. ¿Y
¿Y cómo se dieron cuenta a ver que había o existía en esos tiempos estos animales? También como los mastodontes o el tigre primitivo. Ah, eso lo hicieron mediante estudios de restos. Encontraron restos de huesos de estos animales, ¿no? Entonces los estudiaron y dieron como conclusión, ¿verdad? Que estos animales tenían muchos años de antigüedad y pertenecían a los megaterios. Muy bien, también vamos a conocer aquí en los hombres nómadas que llegaron a nuestro Perú al hombre de Toquepala, ¿ya? El hombre de Toquepala se va a ubicar en el departamento de Tacna, ¿no? ¿Por quién fue descubierto? ¿Ya? Fue descubierto por el explorador Miomir Bojovich y Emilio González. Ellos descubrieron en 1960, ¿no? Porque hicieron la exploración y descubrieron que en una cueva y en ella yacimientos líticos, restos líticos, y luego fueron estudiados, ¿verdad? Luego, en 1961, el peruano Emilio González encontró un conjunto de pinturas rupestres. ¿Qué son las pinturas rupestres? Son los dibujos que hacían los hombres nómadas, ¿verdad? Para poder graficar la forma de vida que ellos llevaban. ¿Y dónde hacían esas pinturas rupestres? En las piedras, ¿no? Dibujaban en las piedras, a ver cómo cazaban a sus animales, ¿verdad? También dibujaban en la forma en cómo vivían. Entonces, esas pinturas, ya, esas pinturas rupestres van a tener una antigüedad de 9500 años antes de Cristo, imagínense. ¿Ya? Ellos van a tener matices amarillos, medio blancos, medios negros, ¿verdad? Pero aquí nos explicarían, como les decía, la forma de vida en que cómo llevaban estos cazadores nómadas en ese periodo, ¿verdad? Ellos, ¿cómo vivían? Ellos vivían en cuevas, ¿verdad? Cuevas cerca a montañas, ¿ya? Mire, las pinturas están un poco dañadas, ¿verdad? Lo que hace que se vea borroso un poco, ¿no? Algunos de sus dibujos que ellos hacían en piedra, como por ejemplo, ellos, ¿no? Habían varios dibujos que estaban relacionados a su religión, ¿no? A un ritual mágico religioso que ellos tenían. ¿Ya? A ver, ¿dónde está ubicado? En Tacna, decíamos, ¿no? Pero ¿en qué cueva? En las cuevas del diablo, que hoy en día ya aún están presentes, ¿verdad? Aún así hayan pasado miles de años, estas pinturas rupestres se mantienen, ¿ya? Los restos. Aquí han encontrado pinturas rupestres que van a representar escenas de caza de camélidos como a sentido mágico. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia sobre el hombre de Toquepala? El hombre de Toquepala es denominado como el primer pintor rupestre porque aquí se hallaron las primeras pinturas rupestres. Miren, ¿saben cuántos años de antigüedad tienen? Más de 9000 años. Y aún así estas pinturas se siguen manteniendo casi intactas, aunque están un poco dañadas. Muy bien, mis amores. Ya, así como ustedes están observando en la imagen, miren, ¿ve? Ahí ustedes ven cómo el hombre de Toquepala, mira, ha hecho sus dibujos, ¿no? Ahí podemos ver a unas personas que están corriendo, a unos caminos, puntitos. También estamos viendo los animales, ¿verdad? Muy bien, mis amores. También vamos a conocer al hombre de Lauricocha. ¿Cuál es su antigüedad? Su antigüedad es que surgió hace 9525 años antes de Cristo, ¿ya? ¿Y por quiénes fueron descubiertos? Fueron descubiertos por el ingeniero peruano Augusto Cardich en la cueva de Lauricocha. Ahí pudieron encontrar algunos restos, ¿verdad? Esta cueva de
Auricocha está cerca al río de Marañón, provincia de 2 de Mayo, en el departamento de Huánuco. Aquí pudieron encontrar las armas lítigas que han sido trabajadas con la técnica de presión. Se hallaron 12 tumbas. Encontraron 12 cuerpos. En ellas se puede observar, ¿ya? La deformación craneana, ¿ya? Ofrendas con huesos y conchas del mar. También se va a observar, ¿ya? El arte rupestre. Al interior de la cueva se encontraron muchos dibujos, ¿ya? Según las imágenes, ya en las pinturas rupestres que encontraron en las cuevas, ya Augusto Cardish dedujo que la religiosidad que ellos tenían era muy clara y era muy sobresaliente. ¿Ya? Claro, así como lo ven en la imagen, por ejemplo, esa es la cueva de la Auricocha. ¿Ya? Ahí están los dibujos, miran, ve, de las pinturas rupestres. Mira, ahí hay un ejemplo. Muy bien. Ya, ahora vamos a ver al periodo arcaico. En el periodo arcaico, el hombre va a conocer a su medio y lo va a transformar, ¿verdad? Aquí va a ser el hombre un agricultor y un ganadero sedentario. Muy bien. ¿Recuerdan cómo eran los nómades? Los nómades se trasladaban de un lugar al otro, ¿verdad? Y no se quedaban en un mismo lugar, ¿verdad? En cambio, los sedentarios sí. Ellos se daban cuenta, ¿ya? Que al quedarse en un solo lugar podían obtener sus animales y no tenían que estar de un lado al otro, ¿verdad? Persiguiéndolos. Cuando sabían que en un lugar habitaban muchos animales, entonces ellos formaron una aldea, ¿no? Como ellos se desplazaban por grupos, ¿verdad? Decidieron quedarse en un lugar y se daban cuenta que ellos podían tener agua, ¿no? Porque se colocaban en cerca de río, también podían cazar a sus animales, ¿no? También empezaron a darse cuenta que si empezaban a sembrar algunas plantas, estas plantas daban su cosecha, daban sus frutos, ¿verdad? Muy bien, entonces, en el periodo arcaico, el hombre es transformado en un sedentario. Entonces, los hombres sedentarios aprendieron ya sobre la agricultura. Ellos veían que al sembrar las semillas de las plantitas podían cosechar. Ya, aquí están los primeros alimentos, como por ejemplo la papa, ya, el maíz también. ¿No? También vamos a ver cómo ellos empiezan a domesticar a los animales, ¿no? Empiezan a domesticar a los animales como por ejemplo la cabra, ¿no? El cordero, el buey, el perro, el cerdo, el caballo, ¿verdad? Ellos se daban cuenta que en vez de comérselos, podían criarlos y estos se podían reproducir y podían aumentar el ganado, ¿verdad? Muy bien, y a partir de estos animales y también de la domesticación de las plantas, ellos empezaron a crear sus propias vestimentas, ¿ya? Y las vestimentas, ellos lo hacían de lana, que eran facilitados por los ovinos, ¿verdad? Y también hacían de hilo sus ropas, ¿ya? Sus viviendas, ¿cómo eran las viviendas? A ver, de los hombres sedentarios. Las viviendas, ellas los construían, ¿ya? De chozas, eran chozas hechas de pajas, de maderas, de cañas, ya no eran como los nómades, ¿no? Los nómades, su vivienda eran las cuevas, pues en los sedentarios no.
ellos empezaron en cada grupo de familias, ¿no? Hacían sus chocitas. Estas chocitas tenían ya mayor estabilidad, ¿ya? Y podían aguantar el frío, ¿ya? Que había en esa temporada. Pero ojo, los hombres sedentarios eran hombres muy inteligentes, muy razonables, porque en el lugar, ¿verdad? En donde formaban su aldea, tenía que estar lleno de vegetación, tenía que estar cerca también a un río, ¿no? Para que ellos puedan cocinar sus alimentos, ¿verdad? Y también poder cultivar sus siembras, ¿verdad? Muy bien, ahora también vamos a conocer ya algunos tipos de herramientas que ellos utilizaban. Claro, ellos hicieron herramientas para que puedan cazar, ¿no? La pesca de los peces, para que puedan alimentarse, pero también hacían, ¿no? Algunas herramientas para poder arar la tierra, ¿no? Muy bien, ahora vamos a conocer algunas de sus herramientas más comunes que crearon los hombres sedentarios, ¿verdad? Aquí están las lanzas, ¿verdad? La lanza que ellos utilizaban para la pesca y también para la caza, ¿no? De algunos animales, como aves, por ejemplo, ¿no? También va a estar el mazo, ¿no? Esto se utilizaba para poder partir los frutos, como el coco, ¿no? Y de arma, nos dice. También está la onda lanzar rocas a grandes distancias para poder cazar. También vamos a ver una herramienta que es la cuerda, ¿no? Una herramienta hecha de lianas para arrastrar su alimento, ¿no? Su alimento antes de la invención de la rueda, por ejemplo. También van a estar los machetes, que hasta el día de hoy los observamos, ¿verdad? Esto comúnmente dice que estaban hechas de huesos de animales afilados y se utilizaban para cortar la carne de sus presas y poder cocinarlo. Ahora vamos a conocer a los principales hombres sedentarios. ¿Ya? A ver, el primer hombre sedentario, ¿verdad? Es el hombre de Kotosh. El hombre de Kotosh fue ubicado en Huánuco. Aquí se construyeron el primer templo religioso del Perú. ¿Cómo se llama ese templo? El templo de las manos cruzadas, que lo vamos a ver en la siguiente imagen, ¿ya? El hombre de Kotosh vivió unos 2300 años antes de Cristo, ¿ya? Y esto va a constituir a la época de arcaico tardío, ¿no? Esta es la etapa en donde surge, ¿no? El hombre de Kotosh. Muy bien. Las características del hombre de Kotosh es que se dedicaban a la agricultura, ¿verdad? Ellos hacían ritos y hacían ceremonias, pero ¿saben a quién le rendían culto? Le rendían culto a la madre tierra, ¿no? Y hasta a la actualidad, ¿no? En la serranía, ellos le dan culto a la Pachamama, que es la madre tierra también, ¿no? O se dan cuenta cómo las costumbres, a pesar de los años que pasan, aún se siguen manteniendo, ¿verdad? Porque estas costumbres van de generación en generación. Muy bien, ¿ya? Como ustedes están observando en las imágenes, ahí observan a los hombres de Kotosh, ¿verdad? Están ahí, están dedicados a la agricultura, ¿verdad? A la siembra, a cosechar los alimentos para que ellos puedan alimentarse. También estaban la domesticación, criaban camélidos y también criaban los cuyes para luego poder comerlos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo eran construidas sus viviendas? ¿No? Ellos empezaron ahí a construir las viviendas hechas de piedras y barros ya, ¿no? También encontraron las primeras evidencias de la arquitectura pública de carácter ceremonial, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Ah, al primer templo más antiguo de la Sierra del Perú, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Muy bien, como ustedes observan, mira, a ver, esa escultura de las manos
cruzadas, ¿no? Esta es una escultura modelada en barro crudo. Representa un par de manos cruzadas formando una X. Ve, observa, mira, están hechas de piedra. Estas le dieron el nombre al templo y al momento de su descubrimiento se consideraron como las esculturas más antiguas nunca más encontradas, ¿ve? Y hasta el día de hoy se siguen manteniendo. ¿Y dónde lo puedes encontrar? En Huánuco, ¿verdad? En el templo de las manos cruzadas en Huánuco puedes encontrar este esta maravillosa obra de arte. ¿Ya? Ahí como ustedes pueden ver, miren, miren los templos, esos templos, ¿no? Son templos que son muy altos, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo habrán hecho las personas para que puedan llegar a construir, ¿no? Tan fuertes viviendas, porque a pesar de los años que pasan, estos se siguen manteniendo, ¿verdad? Muy bien, el hombre de guitarrero. Este hombre de guitarrero también va a ser un hombre sedentario, ¿no? Uno de los principales. ¿Cuánto? A ver, ¿tiempo tiene de antigüedad? Tiene 7000 años antes de Cristo. ¿Por quién fue descubierto? Fue descubierto por Tomás Lynch. ¿Y dónde está ubicado? Está ubicado en Ancash, en la cueva del guitarrero, ¿verdad? Uno de los restos es los cultivos de frijoles, los cultivos de payares, está el ají, el oyuco y las ocas, fueron los primeros cultivos, ¿verdad? Que cosechó los hombres de guitarreros. Por eso se le llama el primer agricultor del Perú, ¿no? Y estos alimentos, mírenme cuántos años tienen de antigüedad y aún así nosotros los seguimos consumiendo, ¿verdad? Qué rico, veo unos frijoles, unos payares, unos ají, unos oyucos y también las ocas, que son alimentos muy nutritivos y son muy deliciosos, ¿verdad? Y son netamente peruanos. Muy bien, y por último vamos a ver al hombre de Paiján, ¿no? El hombre de Paiján va a tener una antigüedad de hace 10.000 años antes de Cristo. Ya fue descubierto ya por Augusto Cardiff. ¿Dónde está ubicado? A ver, los restos del hombre de Paiján en La Libertad, en el valle de Chicama, ¿verdad? Aquí encontraron algunos restos de esqueletos completos, ¿ya? De un hombre y también de una mujer, perdón, y también de un niño, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia aquí? Que estos restos humanos nos dicen que son los más antiguos de la costa. Muy bien, mis pequeños. Entonces, el día de hoy hemos podido conocer ya sobre los primeros pobladores peruanos. Hemos visto los primeros nómadas, ya, y también los primeros hombres sedentarios, ya. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy, que está muy interesante poder conocer sobre nuestros antepasados y también poder ver que hay lugares ya que son extraordinarios y donde marcan las pinturas rupestres hechas por estos grandes hombres, ¿verdad? Que a pesar de los miles de años que pasan, aún estos templos, a estos monumentos se siguen manteniendo, ¿verdad? Y lo tenemos en nuestro Perú. ¿Verdad? Entonces, ustedes ya saben, ya cuando quisieran viajar, ¿a dónde pueden conocer? Mira, tenemos muchos sitios culturales, ¿verdad? Muy bien, mis amores, me despido. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Nos vemos, pequeñitos.